Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a seguir con la clase entonces y nos corresponde seguir con circuitos. Vamos a hacer algunos ejercicios también porque, buenos días a todos. Después de esta parte viene campo magnético, pero creo que estamos un poquitito adelantados, así que vamos a hacer ejercicios de circuitos. Si ustedes tienen algún ejercicio favorito, por supuesto me lo dicen, por cierto. Esta cosa todavía está medio... Ya. Ya. Estábamos viendo la carga del condensador. Carga un pequeño repaso. Tenemos un circuito en que tiene una fuente, una batería, un condensador y una resistencia. Y ese circuito inicialmente está abierto. Después, y el condensador está descargado. Después se cierra el circuito y empieza a circular corriente. Inicialmente, la corriente inicialmente el condensador está descargado, por lo tanto la corriente puede fluir fácilmente. Después, a medida que se carga el condensador, se genera un voltaje en el condensador que se opone al voltaje de la batería. Y de esa manera la corriente empieza a circular más lento. Es parecido a que si ustedes tuvieran dos estanques, supongo que tengan dos estanques así. Uno está con agua y el otro está sin agua. Cuando lo abren, empieza a circular rápidamente el agua porque no hay resistencia, ¿cierto? Nada se opone al movimiento. Pero a medida que se llena el estanque, va a empezar a circular más lento porque este estanque se opone al movimiento de esa agua. Y finalmente no va a haber corriente de agua aquí porque el nivel es el mismo en ambos. Es casi exactamente lo mismo lo que ocurre en este caso. El condensador entonces, a medida que se va llenando, genera un voltaje y ese voltaje se opone al voltaje de la batería. Ya. Entonces lo que hay que hacer es calcular cómo varía la corriente en el tiempo. Finalmente, cuando el condensador esté completamente cargado, la corriente va a ser cero porque el voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje de la batería y no hay corriente. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice Kirchhoff? Nos dice que la suma de las caídas de voltaje en el circuito son cero. Entonces, hagámoslo como corresponde. Primero, suponemos que la corriente es I, ¿cierto? No sabemos cuánto es, pero suponemos que es I. Y nos movemos desde el punto A en esta dirección. Entonces, partimos desde A, nos vamos hacia acá y atravesamos el condensador. El condensador va a tener un voltaje, ¿cierto? Y ese voltaje es Q partido por C, dependiendo de cuánto sea la carga. Entonces va a ser Q partido por C. Ahora,
¿Positivo o negativo? Fíjense que la carga en el condensador va a ser a este lado positiva y a este lado negativa. Y el condensador se comporta de una manera parecida a una batería. Entonces, atravesamos el condensador de más a menos, ¿ya? Atravesamos de más a menos y de acuerdo a las reglas que habíamos dicho para las baterías, eso se anota como menos. Entonces, el condensador, el voltaje del condensador, este es el voltaje del condensador, ¿cierto? Porque es Q partido por C. Ya. Después, seguimos y atravesamos la batería. Va, la resistencia. El voltaje de la resistencia es R por I. ¿Positivo o negativo? ¿Qué habíamos dicho respecto a las resistencias? Era negativo. Nuestro movimiento para sumar los voltajes va en esta dirección, o sea, vamos hacia la izquierda en este caso. Y la corriente también va hacia la izquierda. Por lo tanto, ambos van hacia la izquierda. ¿Y qué significa eso? Significa que es negativo. Ya. Cuando la resistencia y la corriente van en la misma dirección, entonces se anota como negativo. Y finalmente atravesamos el voltaje, la batería, y la atravesamos ¿de dónde? De menos a más. Ahora vamos de menos a más, por lo tanto, esto se anota como más B sub 0. Y finalmente llegamos al punto A, y por lo tanto esto va a ser igual a 0. Ya. Y ahí tenemos nuestra ecuación de Kirchhoff. Ahora hay que ver cómo la resolvemos, ¿cierto? Pero esto no es difícil. Fíjense que aquí tenemos la carga, que es variable, no la conocemos, y aquí tenemos la corriente, que tampoco la conocemos. Pero hagamos una derivada de A de t. ¿Y qué tenemos acá? Menos 1 partido por C de Q A de t menos R por DI A de t. La derivada de B0 es 0, por lo tanto eso vale 0. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál era la definición de corriente? ¿Se acuerdan cuál era la definición de corriente? La definición de corriente era la derivada de la carga con respecto al tiempo, de Q a de t igual I. Tenemos que de Q a de t igual I, porque la corriente es la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Por lo tanto, esta ecuación, ¿cómo nos queda? Menos 1 partido por C por I por menos R por DI a dt. Y eso es igual a 0. Y ahora tenemos una ecuación diferencial y que es simple porque tenemos dos variables, tenemos una variable y dos términos solamente. Y esto lo vamos a resolver como lo hacen los físicos. Fíjense, menos 1 partido por C I es igual a R por DI a dt. Oigan, si no se ve bien la pizarra, díganme porque el plumón este está empezando a fallar, así que avísenme. Ya.
Ahora multiplicamos por dt y dividimos por i y me queda menos 1 partido por c dt es igual a r por di partido por i. El r lo pasamos dividiendo y me queda menos 1 partido por rc dt es igual a di partido por i, ¿cierto? Ahora integramos y ¿qué me queda? La integral de dt es t, por lo tanto es menos 1 partido por rc por t igual a, ¿cuál es la integral de di partido por i? La integral de di partido por i es el logaritmo natural, ln de i, y como estamos integrando, más una constante. ¿Ya? Ya, y ahora despejamos un poquitito. Y me queda, a ver, lo vamos a hacer más lento, me queda elevado a, acá. Fíjense, K es una constante, ¿cierto? A ver. K es una constante. Entonces, K es una constante cualquiera, por lo tanto yo lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir como logaritmo de K1, en que K1 es otra constante, da lo mismo. Entonces, logaritmo de I más logaritmo de... Este es el n a propósito. Logaritmo de I más logaritmo de K1 es lo mismo que logaritmo de I por K1. Este es solamente un truco para poder explicar, para poder tener un poco más simple la ecuación. Como K es una constante cualquiera, yo la puedo escribir como el logaritmo de otra constante cualquiera. Entonces tengo logaritmo de I más logaritmo de K1, me da eso logaritmo de I por K1. ¿Y qué me va a quedar acá? Y ahora vamos a anotarlo, menos t partido por rc es igual a logaritmo natural de I por K1, ¿ya? Y ahora sí puedo elevar a la exponencial y me queda e a la menos t partido por rc es igual a I por K1. Y ahora defino, y por lo tanto, ¿cómo me queda? I es igual a 1 partido por K1, E a la menos T partido por RC. Y esto lo puedo, lo puedo poner como un K2 por E a la menos T partido por RC, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la corriente. El lápiz está fallando mucho. Ya, tenemos la corriente.
¿Qué forma tiene esta corriente? Fíjense, vamos a hacer un pequeño gráfico. Veamos primero qué es lo que es el K2, qué es lo que es esa constante. Esa constante tenemos que encontrarla a partir de la ecuación inicial. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? A ver, I igual a, vamos a anotarlo aquí, es igual a K2 por E a la menos T partido por RC. Esa es la corriente, ¿cierto? ¿Qué nos muestra esta corriente? Cuando T igual 0, cuando T igual 0, si T igual 0 significa que yo recién cierro el interruptor. Esto vale 1 y la corriente vale algo, una constante. ¿Cuánto vale esa constante? ¿Qué es lo que pasa en T igual 0? En T igual, en realidad es un poquitito mayor que 0. Justo después que se cierra, o sea, T mayor que 0, pero un tiempo muy corto después de que se cierra. En ese tiempo, el condensador está vacío, no hay carga todavía, o casi no hay carga, hay una carga muy chica. Por lo tanto, el condensador no se opone al movimiento de la corriente. En T igual 0, entonces el circuito tenemos aproximadamente, el circuito va a ser esto. ¿Ya? Solamente en T justo mayor que 0. Y en este momento, ¿cuál va a ser la corriente? Aquí tenemos V0. Entonces, cuando el tiempo es muy chico, la corriente va a ser I igual a V0 partido por R. Entonces, cuando justo se cierra el interruptor, la corriente va a ser V sub 0 partido por R. Y por lo tanto, esto me va a quedar, K2 va a ser V sub 0 partido por R, por E a la menos T partido por RC. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque cuando cerramos el interruptor, el condensador está todavía descargado y no se opone al movimiento de la corriente. Y si no se opone, es equivalente a que no hubiera nada. Entonces, la corriente puede circular inicialmente sin ningún problema, sin que se oponga el condensador. Y en ese momento, entonces, la corriente es V0 partido por R. Y entonces tenemos que la corriente va a ser V0 partido por R y a la menos T partido por RC. Veamos cómo se comporta en función del tiempo. Entonces, cuando T igual 0, o sea acá, cuando T vale 0, esto vale 1 y la corriente vale V0 partido por R. Entonces, en T igual 0, ahí vamos a tener V0 partido por R. Cuando T es mayor que 0, E elevado a menos T partido por RC va a ser menor que 1. Acuérdense que la exponencial vale 1 cuando esto vale 0 y cuando es mayor que 0 la exponencial va achicando, se va haciendo menor que 1. Por lo tanto, vamos a tener una cosa de este estilo. ¿Ya? Y esto de aquí es E a la menos T partido por RC. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la corriente va bajando exponencialmente. Y el tiempo entonces está dado por RC. Se fijan que RC
RC a esto es tiene unidades de tiempo. ¿Ya? Y este RC es importante, o sea, se usa bastante porque como es una constante de tiempo, significa que uno puede determinar cómo funciona el circuito cambiando esta constante de tiempo, cambiando el R y cambiando el C. Por ejemplo, si yo quisiera que la corriente circule por un buen rato, calculo el RC para que sea grande, cosa que esto baje de a poquitito, la corriente vaya bajando de a poquitito. Si yo quiero que la corriente se vaya a cero muy rápido, entonces pongo el RC más chico. Y eso, de hecho, se usa mucho en filtros para eliminar ruido electrónico. Yo lo uso bastante en mi caso, yo lo uso bastante en los circuitos eléctricos que tengo que hacer en el laboratorio. ¿Ya? Así que esto entonces nos da esta constante de RC, es bastante útil en electrónica. Ya, veamos qué pasa en el caso contrario, cuando el condensador está cargado. Entonces le vamos a poner aquí descarga. ¿Cuál es la descarga del condensador? Inicialmente tenemos esto. Y aquí tenemos una carga Q. Y tenemos R, por supuesto. Y después tenemos A. Y tenemos de la misma manera que antes. Después esto se cierra. ¿Y qué es lo que ocurre? La corriente, ¿para dónde circula? Fíjense que aquí tengo una carga positiva y aquí negativa. La corriente circula siempre de más a menos. Los electrones al revés, por supuesto. Entonces, en este caso, la corriente va a ir hacia la izquierda, hacia allá. Ya. Esto es lo que tenemos. Vamos a usar Kirchhoff igual que antes. Y esto ya lo conocemos, Kirchhoff. La ecuación es exactamente la misma que teníamos antes, por lo tanto es menos Q partido por C menos R por I igual 0. La única diferencia es que el voltaje ya no existe. Ahora tenemos solamente un condensador cargado que se está descargando y tenemos eso. Ya lo mismo que antes, derivamos de A de T y me queda menos de Q A de T partido por C menos R por DI A de T igual 0. Por lo tanto, aquí me queda menos I partido por C menos R por DI A de T igual 0. Entonces, menos dt partido por RC es igual a DI partido por I. Y de nuevo, bueno, la ecuación es lo mismo que teníamos antes, por lo tanto el resultado es lo mismo. Tenemos E a la menos T partido por RC es igual a I.
y aquí tenemos una constante. ¿Ya? Ya, ¿cuánto vale esa constante en este caso? ¿Qué pasa en t igual 0? Ah, no, aquí no, espérense, que hay un problema. A ver, tengo esa ecuación, la derivo. A ver, inicialmente, está bien, pues sí, es lo mismo, más claro. Ya, ¿qué es lo que tengo inicialmente? Cuando recién cierro esto, la corriente va a ser máxima, pero ¿cuánto va a ser esa corriente máxima? Tengo que calcularlo a partir del voltaje y de la y del Ah, ya. No, no, es más o menos lo mismo que antes, ya. Inicialmente no sabemos cuánto es la corriente, ¿cierto? Por lo tanto, en t igual 0, I vale K, no sabemos. Pero inicialmente el condensador está cargado. Entonces, inicialmente el condensador tiene carga Q. Por lo tanto, el voltaje inicial, B inicial, va a ser Q igual CD, va a ser Q partido por C. Ese va a ser el voltaje que tiene el condensador inicialmente, que si tiene una carga Q, va a tener Q partido por C. Entonces, inicialmente vamos a tener una cosa que es similar a, inicialmente, en T mayor que 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener algo así. En que el condensador tiene un voltaje Q partido por C. Si el condensador tiene este voltaje, y esta es la resistencia, ¿cuál va a ser la corriente? B igual a R por I, por lo tanto I es igual a B inicial partido por R.
Pero B inicial vale Q partido por C, por lo tanto esto vale Q partido por RC. Entonces, la corriente inicial, en el tiempo un poquitito mayor que 0, la corriente inicial va a ser Q partido por RC. ¿Y qué nos queda entonces? Que este K va a ser... Inicialmente entonces, la corriente en T igual 0, el K va a ser Q partido por RC. Entonces, I va a ser igual a ¿qué cosa? Q partido por RC por E a la menos T partido por RC. ¿Ya? Y esto, de nuevo, nos va a dar una fórmula, una corriente, si este es el tiempo, y esta es la corriente, nos va a dar una cosa así. En que este punto es Q partido por RC. ¿Ya? Y por lo tanto la corriente, de nuevo, inicialmente va a ser alta la corriente y después va a ir bajando hasta llegar a 0. Entonces cuando el condensador se descarga, la corriente va a ser 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos con carga y descarga de un condensador. Bien, como les dije, vamos a hacer algunos ejercicios ahora para seguir practicando lo que son los circuitos. ¿Ya? Y así que si ustedes tienen alguno que les guste, me lo dicen. Déjenme ver el que tenía visto. Ya, veamos este circuito. Ya, el que vamos a hacer es este que está acá, que están viendo, si no me equivoco, están viendo en la pantalla, que corresponde a una prueba de algunos años atrás, no me acuerdo, del 2010. Problema 1. En el circuito de la figura, el amperímetro A y el voltímetro B son ideales. Este A que está aquí es un amperímetro y este B es un voltímetro. Y hay que encontrar la corriente que indique el amperímetro, el voltaje medido por el voltímetro y la potencia suministrada por la batería de 30 volts, la potencia suministrada por esta batería. ¿Ya? Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar las corrientes, después los voltajes y después finalmente la potencia. Ya, vamos, eso se los puse en la pantalla ahí para que tengan bien escrito y bien anotado el enunciado. Mientras tanto voy a escribirlo aquí en la pizarra. Treinta, 12.
Ya, ahí está, si no me equivoco. Vamos a ver ahora, ahí está el dibujito. Ya, entonces, primero que nada, tenemos que saber lo que es un amperímetro y un voltímetro. Amperímetro como el nombre lo dice, es un dispositivo que mide amperes. Entonces, mide corriente. Pero estos elementos, el amperímetro y el voltímetro, tienen una característica especial, que no pueden, para poder medir un circuito, para medir la corriente, uno no puede alterar la corriente que circula que hay en el circuito o el voltaje. Los equipos no tienen que alterar el sistema que están midiendo. Por lo tanto, el amperímetro no puede alterar la circulación de corriente. Entonces, el amperímetro tiene resistencia cero. Eso en teoría, por supuesto. Entonces, un amperímetro en el fondo mide corriente, pero como no modifica el sistema, no tiene que impedir el paso de la corriente. Entonces, un amperímetro es equivalente a tener un cable. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene un amperímetro en un circuito, uno sabe que ese amperímetro es equivalente a tener un conductor. Ya, ¿y qué es lo que es el voltímetro? Obvio, un voltímetro mide voltaje, ¿cierto? Ahora, lo mismo que antes, un voltímetro no puede afectar cómo funciona el sistema. Si yo quiero medir voltaje entre estos dos puntos, por ejemplo, entre este punto y ese punto, supongamos que el voltímetro tuviera resistencia cero. Si yo mido voltaje entre este punto y el voltímetro es equivalente a un cable, resulta que no voy a medir nada porque el voltímetro, porque el voltaje entre dos puntos con un conductor es cero. Por lo tanto, el voltímetro estaría midiendo siempre cero. Entonces, para poder medir voltaje, el voltímetro tiene que tener resistencia muy alta. Entonces, mide. Entonces, la resistencia del voltímetro tiende a infinito. Y un cable con resistencia infinita es equivalente a no tener nada. Entonces, un voltímetro es equivalente a tener eso, ¿ya? A no tener nada, a tener un circuito abierto, a tener esto abierto. Entonces, el voltímetro es equivalente a no tener nada. Pero ese nada igual mide el voltaje, ¿ya? Así que esos son los instrumentos ideales. Estos son ideales, por supuesto. Un voltímetro real debe tener del orden de 10 o 20 megaohm. Y un amperímetro real debe tener unos miliohm de resistencia. ¿Ya? Ya, entonces, con esto uno puede simplificar un poco el circuito. Y si se fijan, aquí tiene 1, 2, 3, 4 mallas. 4 mallas, o bueno, en realidad 3 porque aquí no hay nada. Tenemos 3 mallas y eso son muchas corrientes. Así que vamos a simplificar el circuito primero para poder resolverlo. Ya, entonces, tenemos ese circuito. Lo vamos a simplificar. ¿Y cómo nos queda cuando lo simplificamos? Nos queda de esta forma.
Aló, profe, ¿me escucha? No, no me escucha. Ya, entonces, el amperímetro se convirtió en un cable sin ninguna cosa. Y el voltímetro se convirtió en un circuito abierto. Por lo tanto, aquí estaba el voltímetro y eso es abierto. Ahora, fíjense en este circuito de acá. Antes de resolverlo y antes de aplicar las leyes de Kirchhoff, vamos a simplificar las resistencias. ¿Por qué? Porque para poder eliminar algunas mallas. Estas dos de acá, ¿cómo están? Estas están en serie, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos se nos convierten en 15 más 45, igual 60, ¿cierto? Ya, esta de aquí valía 20. Ahora, estas dos de acá, ahora, esta se me convierte en una, ¿cierto? A ver, quizás voy a ir más lento. Ya, veamos. Voy a ir un poquitito más lento y entonces, ¿cómo me queda después de eso? Me va a quedar de esta forma, ¿cierto? En que este es 20 y este es 60. Este es 18 y este valía 30. Entonces, aquí tengo estas dos resistencias que son las que tenía acá. Y ahora resulta que estas dos están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque este está en contacto con ese y este de aquí está en contacto con ese, ¿cierto? Entonces, estas en paralelo. Por lo tanto, 1 partido por C equivalente es igual a 1 partido por 20 más 1 partido por 60, ¿cierto? No se ve mucho el lápiz ya. Para la próxima voy a tener que comprar lápiz, así que ya vamos a ver. Ya, ¿cuánto nos da esto? Mínimo común 60, 20 por 3 son 6, 3 más 1, entonces 1 partido por C equivalente vale eso, 4, entonces C equivalente va a valer 60 partido por 4, y eso ¿cuánto me da? 4 por 1, 4, a 6 es 2, me da 15. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que se nos simplifica un poco más. Voy a seguir, vamos a borrar acá. Me va a olvidar toda esta cosa, pero ¿qué la vamos a hacer? Entonces, nos queda S. Bueno, en paralelo me falta esa todavía, ¿cierto? 12. Ya.
Creo que ahí estamos. Entonces, estas dos se sumaron y después sumé esta con esa. Y me quedan entonces esa de 12 y esta de 15. Y todavía puedo simplificar un poquitito más, ¿cierto? Estas de aquí las puedo convertir en una en serie. Estas 12 y 15 están en serie. Entonces estas de aquí están en serie. ¿Y qué me queda? Me queda esta cosa. Y ¿cuánto me queda esto? Me queda una resistencia, ¿ya? Este vale 30 y esta resistencia vale 5,17 más 27. Ya. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Y ahora este circuito ya es un poco más simple para resolver, porque tiene dos corrientes, o sí, dos corrientes nomás. Y ahora sí podemos aplicar Kirchhoff y poder resolver lo que tenemos acá. Ya. Lo que siempre tenemos que hacer es escribir cuáles son las corrientes. Vamos a suponer que yo tengo aquí I1 y acá tengo I2. ¿Ya? I1 e I2, ¿cierto? Que es lo... Después aquí también tengo una corriente, pero... eso lo vemos después, ya. Ya. Y acá supongamos que tengo I3. Aquí que atraviesa la batería. Ya, entonces, a esta le vamos a llamar malla 1 y a esta le vamos a llamar malla 2. Empecemos por la malla 2, que es más fácil. En 2. Entonces, 2. Acuérdense que la manera de sumar los voltajes siempre lo voy a hacer en el sentido del movimiento del reloj. En el sentido de los punteros del reloj, o sea, en sentido horario. Entonces, fíjense, parto de aquí, tengo la resistencia de 27 y una corriente I2. Entonces tengo 27 y 2, positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente va hacia abajo y el movimiento también va hacia abajo. Van los dos en el mismo sentido, por lo tanto es negativo. Después me voy por acá, aquí no hay nada, subo hasta la batería y atravieso la batería ¿de dónde? De más a menos. Porque este es el grande. Este es el palito grande, por lo tanto es el positivo. Atravieso de más a menos, por lo tanto voy a tener menos 30 y llego allá, igual 0. Y con eso saco que I2 vale 30 menos 30 partido por 27. Y eso, calculadora. Me da 1,1. Estos son amperes a propósito. Ya, entonces tenemos 1,1 amper en este circuito de aquí. Ahora veamos qué pasa con I1. I1 también es más o menos simple. Ya, partimos acá. Parto acá y voy a tener menos 30 y 1. ¿Por qué menos 30? Porque el movimiento va hacia la derecha y la corriente va hacia la derecha. Los dos van en la misma dirección, por lo tanto son negativos. ¿Ya? Menos 31.
Después paso por aquí la batería de 30, ¿cierto? ¿Y paso de dónde? De menos a más. Por lo tanto, es más 30. Después sigo por acá y llego a esta resistencia. La corriente va hacia la izquierda y el voltaje y el movimiento también hacia la izquierda. Por lo tanto, sería menos 18 y 1. ¿Ya? Menos 18 y 1. Y después atravieso esta segunda batería que tiene 12 volts y atravieso de más a menos. Si atravieso de más a menos es menos 12, igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? 30 menos 12 me da 18. Y menos 30, 18 igual a menos 30 y menos 18 y lo paso hacia el otro lado sumando. Y me queda 48 y 1. Y ahí saco que, ¿está bien o no? 30, claro. Ya, entonces, ¿qué me queda? Mi I1, ¿cuánto vale? I1 vale 18 partido por 48. Calculadora de nuevo. 0,375. Ya. Y ahí tenemos las dos corrientes, I1 e I2. Pero, ¿qué nos piden? Po? Estamos calculando corriente y nos piden otra cosa. A ver, veamos qué nos habían pedido. Un segundito. Ya, primero, valor de la corriente que indica el amperímetro. B, valor del voltaje medido por el voltímetro. Y C, la potencia suministrada por la batería de 30 volts. Ya, a ver, resulta que el amperímetro estaba por acá, pero cuando nosotros simplificamos el circuito, se nos desapareció todo este pedazo, así que yo todavía no puedo saber muy bien cuánto da el amperímetro. A ver, pero veamos un poquitito. Veamos un poquitito, miren. La corriente I2, la corriente I2, la corriente I2 es la que sale de este punto y entra acá a este pedazo del circuito, ¿cierto? Este punto de aquí es el mismo que este de acá. Ahora, si uno toma todo este pedazo de aquí como una sola cosa, la corriente I2 entra por acá, entra por aquí y sale por acá. ¿Me están siguiendo? Espérense que aquí hay un reflejo. Bueno, es que no lo puedo tapar el reflejo ese del sol. Ya, miren, pero fíjense acá, la corriente I2 es la que sale por este punto y entra a esta parte del circuito y sale por acá. La corriente entra por aquí y sale por allá. Por lo tanto, la corriente I2 es la que entra aquí, se da unas vueltas acá adentro y después sale por este otro punto. Pero para salir por ese punto tiene que pasar por el amperímetro. Por lo tanto, la corriente I2 es la corriente que pasa por el amperímetro. ¿Ya? Entonces, en el amperímetro tenemos I2.
estaba... era... ¿Cuánto era? Era menos 1,1, ¿cierto? Se me olvidó cuánto era, pero bueno. Ya, entonces la corriente del amperímetro es menos 1,1 amperes. Ya, ahora el voltaje del voltímetro lo vamos a ver en un minuto. Veamos ahora la potencia suministrada por la batería. Esa era la otra pregunta, ¿cierto? La potencia suministrada por la batería de 30 volts. ¿Cómo se calcula la potencia? Potencia La potencia se calcula de varias maneras. Una de ellas es V por I. Si esta batería tiene un voltaje de 30 volts, vamos a correr esto un poco. La batería tiene un voltaje de 30 volts. Para calcular la potencia que suministra la batería, tengo que ver cuál es la corriente. ¿Cuál es la corriente que hay aquí en esta batería de 30 volts? No la sé porque no la he calculado todavía, pero ¿cómo la podemos calcular? Nosotros sabemos que acá yo tengo I1. Y acá yo tengo I2. ¿Cierto? Entonces, en este nodo, vamos a ponerle aquí el nodo A, en A. ¿Qué voy a tener? Y supongamos que hacia abajo hay una corriente I3. Estoy suponiendo, ya. No sé para dónde va la corriente, pero voy a suponer que va hacia abajo y que vale I3. Entonces, en el nodo A, ¿qué voy a tener? I1 igual I2 más I3, ¿cierto? Tengo una corriente I1 que entra y una corriente I3 que sale y una I2 que sale. ¿Se entiende bien hasta ahora, cierto? Ya. Y ahora resulta que nosotros conocemos I2 y conocemos I1. Entonces reemplazamos. ¿I1 cuánto valía? I1 valía 0,375 igual a I2 bajo. I2 valía menos 1,1 más I3. Por lo tanto, I3, ¿cuánto va a ser? 1,1 más 0,375 me da 1,475. Y por lo tanto, la potencia es V por I y sería 30 por 1,475. ¿Y eso cuánto me da? 34,41. ¿Ya? ¿La tendré bien o no? Déjenme ver si la tengo bien. Me equivoqué en algo por ahí, a ver. 1,36. Ya, parece que me equivoqué en algo. Bueno, no importa. Pero puede que haya algún error por ahí, déjenme revisarlo. Pero como se nos acabó el tiempo, vamos a seguir después. Y falta todavía ver qué pasa con el voltímetro. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, dudas. Si no tienen dudas, significa que no entendieron nada, pero así que eso está bueno.
Profe, ¿Una otra pregunta o duda? aló, profesor. $18.30. Ahora entiendo. Ahí está la cosa. Ya, ahora sé cuál es el problema. Sí, ahora estoy viendo el chat recién. En realidad ese no es 12, ese es 18. Entonces este es 18 y con eso seguramente este voltaje cambia por aquí. Ya, perfecto. Ahí está el error. Ya, pero no importa, el procedimiento está bien y fue un pequeño error de que se me equivoqué con el voltaje de la batería. ¿Ya? De todas maneras, la próxima semana seguimos. Parece que no los escuchaba, pero no sé por qué debería escucharlos. A ver, déjenme un segundo. Bueno, no importa, ya se terminó la clase. Seguimos para la próxima, ¿ya? Nos vemos. Que les vaya bien a todos. Chao, chao.